El Fondo de Pensiones para el Bienestar no es algo extraordinario. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se derrumbó el fondo de pensiones, lo quitaron, porque el gobierno entregaba pensiones al 100%, al 90%, garantizaba todo. Sin embargo, fue una forma más de cómo quitarle al pueblo lo que es del pueblo, concretamente al sector laboral. Fue Ernesto Zedillo Ponce de León, luego fue el propio Felipe Calderón, quienes desmantelaron ese fondo de pensiones y lo convirtieron en afores y en fondos de inversión que benefició a grandes empresarios. El día de hoy ha quedado listo, ya se reformó y nace el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que garantiza pensiones al 100% a los trabajadores, que siempre los ha pagado el gobierno, hasta el gobierno de Zedillo cuando dijeron, pues aquí también podemos mocharle, y le mocharon, pero de que se puede pagar, siempre se pagó, hasta que pues apareció la rapacidad, la rapiña constitucional, en este caso de los gobiernos del PRIAN. Ellos se encargaron de quitar las pensiones justas, y ahora ellos dicen, pues que es un problema, porque pues van sobre las cuentas de los trabajadores. No, el gobierno mexicano tiene destinados 6 billones, así con B, 6 billones de pesos para garantizar los fondos de, en este caso, los fondos naturales de pensiones, que al PRI no le gusta, eso es natural. De hecho, el mismo Rubén Moreira Valdés habló de esto, y es exagerado, porque se le olvida que fueron gobiernos del PRI y del PAN los que quitaron esas pensiones, que porque ya no completaban. No, siempre completaron, lo que pasa es que se fueron al río. Mire lo que dice Rubén. Todo el plazo, irnos a la acción de inconstitucionalidad para evitar que el gobierno confisque o requise o expropie, como se quiere utilizar, lo que van a hacer ellos. ¿En dónde radicaría la inconstitucionalidad de esa iniciativa, diputado? Que las cuentas no son del gobierno, las cuentas no son de un organismo, las cuentas son de una persona. Se está atacando la propiedad privada, se está atacando el patrimonio personal. ¿Y qué me preocupa a mí y a muchos compañeros, a don Gustavo, a muchos compañeros? Que sea un primer paso hacia lo que se ha dicho, una estatización de todo, porque las cuentas individuales, como su nombre lo dice, pues ya son de individuos, mujeres, hombres, en todo caso de sus deudos, no son propiedad del Estado. Pues te están metiendo a tu propiedad, a tu cuenta, a tu patrimonio, para sustraer tu recurso y llevárselo y hacer negocio. ¿Ya no les alcanza para ocurrencias, diputado? Yo creo que lo que no alcanza ya es el dinero. Si ustedes ven los precriterios que pasaron un poquito desapercibidos, que el señor secretario de Hacienda no ha aceptado venir acá al Congreso, pues el país va a estar en graves dificultades el año que entra. El endeudamiento ha crecido en 7 billones de pesos. El presidente Peña lo dejó en 10 billones, ya va en 17 billones de pesos, que es casi del doble de un presupuesto anual. Y el año que entra, según los precriterios, va a ser de 1 billón más. Traemos al secretario de Hacienda pagando con tarjeta de crédito. En el futuro vamos a tener que cubrir lo que este señor está tirando en obras faraónicas. Muchas personas. Bueno, ahí tiene usted a Rubén Moreira. Ahora están muy preocupados. Ahora es que van a ir sobre las cuentas. ¿Qué no queda claro? El fiduciario, el que va a administrar este fondo de pensiones para el retiro, es el Banco de México. No pueden ser tan cabeza hueca, cabeza dura, son verdaderamente demenciales estas declaraciones, porque no se va a tocar las cuentas, se va a hacer un fondo solidario para entregar pensiones. Y bueno, el PRIAN habla de eso, de que nos están llevando, que ¿cuál deuda? Pues si México es un país donde las inversiones no paran, y más allá de lo que diga Rubén Moreira. Por cierto, la que salió al paso respecto a este tema,
Ya se trabajó en su momento en la Cámara de Diputados. Como es una reforma legal, no requiere las 2/3 partes. No las requiere. Mayoría simple y pasa la reforma. Eso es lo que les preocupa. Luisa María Alcalde, la Secretaría de Gobernación, estuvo en la Cámara de Diputados y precisamente habló con medios de comunicación respecto a este tema para dejar en claro que es una forma de regresarle a los trabajadores sus pensiones dignas. Así lo dijo Luisa María Alcalde con medios de comunicación. Claudio, perdóneme. Nacho, contentos, pues muy coordinados en este cierre. Se van a discutir reformas fundamentales, por supuesto que la de pensiones es la que consideramos más importante porque tiene que ver con revertir los daños y los efectos de las reformas neoliberales que muchos conocemos, que llevaron pues a que un trabajador y una trabajadora, en lugar de jubilarse con el 90%, se estuviera jubilando con el 30%. Entonces hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe y para que se garantice a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100% de su salario, hasta aquellos que ganan el salario promedio. Y sí, vemos muy buen ánimo, y también pues una embestida mediática como siempre. Entonces lo importante es que haya mucha información, que la gente se informe de la importancia que tiene. ¿Por qué hacerlo hasta ahora? Pues en realidad ya se había propuesto el 5 de febrero. Fue una de las 20 iniciativas constitucionales que presentamos. Una precisamente tenía que ver con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar para garantizar el 100% de pensiones. Y ahora, dado que no se cuenta con las 2/3 partes, pues entonces se propone que esta reforma pueda ser legal para que tenga viabilidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero, secretaria, así como conocedora de las leyes, la responsable de gobernación, ¿qué tanto prosperaría el recurso de inconstitucionalidad que ya está preparando la oposición? No creo realmente, al contrario, es en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras, no en perjuicio de ellos. En perjuicio fueron las reformas del 97 y del 2007. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Revertir esos efectos. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que exista un fondo solidario que complemente las pensiones para que la gente no se vaya con 4,000 pesos, con 5,000 pesos, que son los que se empiezan a jubilar con ese modelo, sino que realmente se les pueda garantizar el 100% de ese salario? Entonces, pues que analicen, que lean bien la iniciativa, que estamos convencidos de que es en beneficio de los trabajadores y que ojalá la acompañen, ojalá pueda salir por unanimidad. Sería grandioso. No es electorera. No es electorera. ¿No es electorera, secretaria? Para nada. Y sí creemos que prospere. Ya me voy. Bueno, ahí tiene usted cómo los paró en seco Luisa María Alcalde. No es electorera, por supuesto que no, es una reforma de las que presentó el presidente el 5 de febrero pasado. Reforma constitucional, sí, pero puede ser una reforma legal, que es como se está manejando. Claro que Rubén Moreira va a decir de lo que ya dijo, es que nos van a quitar las cuentas, se van a apropiar de ellas. No, eso lo hizo en su momento, el perjudicar a los trabajadores lo hizo el PRI y lo hizo el PAN. El PRI de Zedillo en el 97, 2007 Felipe Calderón Hinojosa, y le quitaron a los trabajadores la posibilidad de pensiones justas. Si el PRI y el PAN y el PRD, incluso el Movimiento Ciudadano, si ellos se oponen, entonces van a pagar las consecuencias políticas. Eso es de lógica simple. ¿Cómo te puedes oponer a que a los trabajadores jubilados, pensionados, les llegue el 90 o el 100% de su pensión? Eso es ir en contra de los trabajadores, del sector laboral, que son alrededor de 50 y tantos millones de trabajadores en el país. Por cierto, en la misma mañanera, Elizabeth Vilchis habló de este tema, de cuánta desinformación se ha dado respecto a lo que son las pensiones para el bienestar. Ha sido un ataque mediático, pero están en contra de los trabajadores, eso debe quedar claro.
dígame usted, si yo soy un trabajador y estoy próximo a jubilarme, ¿cómo me voy a oponer a que me den una pensión justa? ¿Usted estaría más contento si le dieran nada más 1,500, 2,000 pesos de pensión en lugar de lo que le correspondería por ley con este sistema de pensiones, que sería prácticamente el sueldo al 100%? Pues es de lógica. Prensa, lo han visto, lo han leído por algún lado, porque existió esta semana una mega campaña de mentiras en contra de la reforma de pensiones. El 9 de abril se presentó en la Cámara de Diputados una reforma a la ley de pensiones y con la que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este lunes pasado se aprobó en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados con 19 votos a favor y 10 en contra. La reforma busca resarcir los daños causados a las familias de los trabajadores por una ley injusta aprobada en el gobierno de Ernesto Zedillo, por la cual, a partir de 1997, los trabajadores solo se pueden jubilar con el 50% de su salario. La propuesta busca garantizar que las personas trabajadoras puedan recibir como pensión la totalidad de su salario al momento de su jubilación. También la reforma contempla crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros que las y los trabajadores logren acumular. Las AFORE, que administran los fondos de pensiones de los trabajadores, así como otras instituciones públicas y administradoras de fondos similares, deberán transferir los recursos de fondos de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez de los trabajadores que cumplan 70 años al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El fondo también se integrará con las utilidades de las empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Tren del Istmo, así como de terrenos y bienes de Fonatur, entre otros recursos provenientes de la austeridad republicana y lo confiscado por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Está claro, hombre, hay muchas fuentes de financiamiento por parte del gobierno federal, solo que el PRIAN, pues nada más en su narrativa de siempre, de estar en contra de todo lo que propone la Cuarta Transformación, no se ponen a pensar que es en beneficio de las familias, no se ponen a pensar que es en beneficio de los trabajadores. Yo no sé quién en su sano juicio apoyaría ir en contra de la formación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, si te garantizan el 90% o el 100% de tu salario al momento de jubilarte. Si eso es un mal para los trabajadores, pues díganme entonces qué es el bien. Entonces que le den el 30%, el 40%, eso propuso Zedillo y eso lo llevó a la práctica. Luego lo rebajaron todavía más al 40%, 45%, es lo máximo que puedes pedir de pensión, de acuerdo a la ley. Como es una reforma legal, la mayoría simple que tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, aprobará esta. Si no es que ya a estas alturas la Cámara de Diputados ya aprobó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y vayan con Norma Piña a meter el recurso de inconstitucionalidad, y entonces no se pregunten por qué la gente les tiene tanta animadversión, porque están en contra de los trabajadores. Ningún líder sindical honesto se opondría a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tiene como principal administrador al mismo Banco de México, que garantiza cualquier cosa, y respondería por cualquier eventualidad que se presente. Lo demás es grilla, y grilla muy barata de la que maneja el PRIAN. Así es que no se vayan con la finta. Este fondo de pensiones es verdaderamente extraordinario para quienes se van a pensionar a partir del 2025, 2026, quizás 2027. Eso quedará en el andamiaje de la propia modificación legal a esta iniciativa de ley.